Muy buenas tardes, amigos observadores del cielo. En esta oportunidad voy a brindarles una presentación que resume los eventos que se observarán en el firmamento durante el mes de diciembre de este año 2021. Quiero agradecer su atención y ojalá que esta presentación les sirva de guía para disfrutar del cielo durante este mes de diciembre próximo. Comienzo por recordarles cuáles son los elementos básicos que se deben tener en cuenta durante una salida de observación astronómica. En primer lugar, seleccionar un sitio adecuado para la observación, que tenga una gran posibilidad de ausencia de nubosidad, que tenga una seguridad para las personas y para los equipos que se portan. En segundo lugar, escoger un horario adecuado para la observación de acuerdo a lo planificado en esa observación. En tercer lugar, llevar una ropa adecuada dependiendo de la temperatura y las condiciones climáticas en la zona de observación. Portar elementos que den energía rápida al cuerpo, sobre todo en el clima frío. Tener una buena compañía para compartir no solamente lo observado, sino los conocimientos que se tengan sobre lo observado. Siempre llevar una carta celeste, ya sea en papel, en cartón o en los aparatos electrónicos que en la actualidad tenemos a nuestra disposición, como móviles, tabletas, computadores, etc. Llevar una fuente de luz roja para iluminar el sitio donde vamos a observar, para evitar así el uso de luz blanca que disminuye la observación en el cielo oscuro al estimular la retina y dejarnos, como decimos coloquialmente, deslumbrados por un tiempo determinado de minutos que fluctúa entre 15 y 30 minutos. Para los que conocen más el cielo, llevar un señalador láser verde para utilizarlo como una herramienta para mostrar en el firmamento los objetos que queremos que nuestros acompañantes vean. Cuando ya conocemos el cielo a simple vista, pues siempre llevar unos binoculares para observar objetos de menor luminosidad. Si ya tenemos la experiencia de conocer el cielo a simple vista y con binoculares, pues llevar uno o varios telescopios para compartir con nuestros amigos las imágenes fabulosas que nos depara el universo. Cuando ya hemos avanzado en la observación del cielo a simple vista con binoculares y con telescopios, viene una afición apasionante que es la astrofotografía. Si ya tenemos el conocimiento del cielo y tenemos en nuestro poder una cámara fotográfica adecuada, pues es muy bueno llevarla a las observaciones para tomar unas buenas imágenes del cielo, ya sea con la cámara directamente montada sobre un trípode o acondicionada a unos binoculares o a un telescopio. Y por último, pues indispensable para una buena observación tener cielos despejados. Antes de llegar a lo específico de los acontecimientos que ocurrirán en el mes de diciembre, pues es bueno recordar algunas definiciones básicas en la astronomía aficionada. Y la primera de ellas es la definición de lo que es una estrella. Una estrella es todo objeto astronómico que brilla con luz propia. Las estrellas
se refiere a esferas de plasma que mantienen su forma gracias a un equilibrio hidrostático de fuerzas. Todo objeto que emita una luz propia y que esté ubicado en el firmamento es una estrella, hablando pues desde el punto de vista astronómico. Una constelación es una agrupación convencional de estrellas cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente invariable. Y es una convención porque los seres humanos tenemos la inclinación a formar figuras en el cielo para así reconocer posteriormente esas figuras cuando vuelvan a aparecer en el firmamento. Entonces es una convención la denominación de las 88 constelaciones que han sido definidas desde 1930 y que están presentes en el firmamento. Esa posición de esas estrellas para formar las constelaciones es aparentemente invariable durante la existencia de un ser humano. No quiere decir eso que sean invariables indefinidamente, puesto que las estrellas tienen movimientos propios que con el paso de los milenios hacen que la morfología de esas constelaciones cambie. Pero desde el punto de vista práctico, durante la existencia de un ser humano, esas constelaciones van a tener una figura invariable. También para tener en cuenta en la observación del fin de año están los objetos del espacio profundo. ¿Qué es un objeto del espacio profundo o del cielo profundo? Esa denominación de objeto del espacio profundo se refiere a objetos celestes que no hacen parte del sistema solar. Normalmente estos objetos no son visibles a simple vista, pero los más brillantes pueden ser visibles con binoculares o con un pequeño telescopio. Todo entonces lo que llamamos espacio profundo está por fuera de nuestro sistema solar. Esta imagen es una imagen del telescopio espacial Hubble que se llama la imagen del espacio profundo tomado en el sector de la constelación de la Osa Mayor. Todas las luces, los puntos, las figuras más amplias o más anchas que se observan en esta imagen son galaxias. Y esa imagen nos da la idea de la inmensidad del universo. En ese universo, entonces hay objetos del espacio profundo que voy a mencionar enseguida. En primer lugar, los cúmulos de estrellas, que pueden ser abiertos, también llamados galácticos, y los cúmulos de estrellas globulares. Luego vienen las nebulosas, que están catalogadas en tres grupos: brillantes, oscuras y planetarias, y dentro de las brillantes están las nebulosas de emisión y las nebulosas de reflexión. Y están las galaxias, que han sido clasificadas en cuatro grupos principales, que son las espirales, las elípticas, las irregulares y las lenticulares. Comencemos hablando un poco sobre los cúmulos estelares. Los primeros a considerar son los cúmulos abiertos, también llamados cúmulos galácticos. Estos cúmulos abiertos son grupos de estrellas formados a partir de una misma nube molecular que no tienen una estructura y que generalmente son asimétricos, es decir, tienen formas caprichosas. Los elementos que las conforman se ven fácilmente como disgregados en el profundo cielo. Se denominan galácticos porque se encuentran en el plano galáctico. Más adelante miraremos cuál es el plano galáctico. Entonces estos cúmulos abiertos
tienen diferentes formas. Las estrellas pueden individualizarse en la observación y son cúmulos que pueden tener desde 50, 100 estrellas hasta varios cientos de estrellas. Luego vienen los cúmulos globulares, que son estrellas más viejas que las estrellas de los cúmulos abiertos. Esas estrellas están gravitacionalmente ligadas y están dando una imagen similar a un globo, a una esfera, por eso es el nombre de globulares. Estos cúmulos, a diferencia de los cúmulos abiertos, no hacen parte del disco galáctico, sino que orbitan alrededor del núcleo galáctico. El número de integrantes de estos cúmulos puede variar entre algunos cientos de miles desde cientos de miles hasta varios millones. Luego vienen las nebulosas, que son regiones del medio interestelar constituidas por gases, principalmente helio e hidrógeno, y elementos químicos pesados en forma de polvo cósmico. Son muy importantes desde el punto de vista cosmológico porque es en estas nebulosas donde nacen las estrellas por fenómenos de condensación y agregación de la materia por medio de la gravedad. En otras ocasiones estas nebulosas hacen parte de restos de estrellas que han explotado o que están en extinción. Están en primer lugar las nebulosas de emisión, como la que se observa de color violeta detrás de esa imagen oscura que observan en la imagen, que semeja una cabeza de un caballo, es la nebulosa cabeza de caballo. Esta nebulosa es una nebulosa oscura, pero la que está detrás es una nebulosa de emisión. ¿Por qué de emisión? Porque los elementos que conforman esa nebulosa están siendo excitados, sus átomos, y esos átomos emiten luz, y esa luz se refleja entonces en esa nube de gas que hay detrás de esta nube oscura. Están las nebulosas de reflexión, que lo que ocurre en ellas es que la nube de gas que forman las estrellas es iluminada por esas estrellas que están naciendo y simplemente la nebulosa refleja la luz de esas estrellas. Están las nebulosas oscuras, de las cuales ya vimos un ejemplo en la nebulosa de emisión, y esa nebulosa oscura ustedes observan en este caso que es serpenteante. Son zonas donde parece no existir nada, pero realmente son zonas de polvo oscuro, principalmente grafito, dentro de las cuales puede haber inicio de condensación de materia para formar nuevas estrellas e inclusive estrellas recién nacidas que no logran verse por la oscuridad tan intensa que tiene esa masa de polvo oscuro. Y están las nebulosas planetarias, que, como su nombre lo indica, deberían, por su denominación, contener planetas, pero realmente no. Cuando se denominaron estas nebulosas, se creía que eran una zona en la cual había planetas orbitando una estrella, pero realmente, como se observa en la imagen, es una nube de gas que es excitada por la estrella central, que da la apariencia de ser un sistema planetario. Por último están las galaxias, que son conjuntos de varias estrellas, y cuando digo varias, pues son cientos de miles o cientos de miles de millones, conjuntamente con nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura, energía y materia oscura, todos unidos en forma de atracción gravitacional o unidos gravitacionalmente. La cantidad de estrellas que forman una galaxia es incontable en cantidad
que varía entre algunos cientos de miles hasta cientos de miles de millones de acuerdo al tipo de galaxia. En esa galaxia hay entonces no solamente los elementos mencionados al principio, sino que también hay nebulosas, cúmulos estelares y sistemas estelares múltiples. Esta es una imagen que representa nuestra Vía Láctea vista de frente, donde en su centro hay un bulbo, un centro. Ese bulbo tiene un agujero negro en su interior y tiene unos brazos espirales que parecen salir de ese bulbo. De ahí el nombre de galaxia espiral. Pero miren que el bulbo no es una esfera, sino que es una estructura ovalada como en forma de una barra. De ahí que esta galaxia es una galaxia espiral barrada. Nuestro Sol está en la periferia de esa galaxia, en uno de los brazos espirales, a unos 30.000 años luz de distancia del centro, y se observan en esos brazos espirales unas formaciones de color violeta, algunas rosadas, que hacen parte de esas nebulosas donde nacen las nuevas estrellas, que iluminan esas nebulosas de un color rosado y en su periferia un color azulado, porque las estrellas recién nacidas son de un color blanco azulado. Entonces son estrellas, son zonas donde se forman nuevas estrellas. Esta es una representación de nuestra galaxia vista de canto, para mostrarles el bulbo central, donde está esa gran acumulación de estrellas y donde en su centro hay un agujero negro, y están los brazos espirales que orbitan alrededor de ese núcleo. Este plano, donde están los brazos espirales, se llama el brazo galáctico. En este plano galáctico están entonces los cúmulos abiertos, y orbitando este bulbo están los cúmulos globulares. Los diferentes tipos de galaxias, están las galaxias espirales, las galaxias irregulares, las galaxias lenticulares o en forma de lente y las galaxias elípticas. Hubble creó esta clasificación de la morfología de las galaxias que se llama el tenedor de Hubble. No significa que muestre la evolución de una galaxia, sino los tipos de galaxias que se observan en el universo. Están en primer lugar las elípticas, las galaxias elípticas, luego vienen las galaxias espirales y por último las galaxias irregulares. Otro elemento importante a tener en cuenta son las lluvias de meteoros, porque son observables en este fin de año. Algunas definiciones. Meteoroide es toda partícula de polvo y hielo o rocas de hasta decenas de metros que se encuentra en el espacio interplanetario como producto del paso de un cometa o como restos de la formación del sistema solar. Están los meteoros, que comúnmente las conocemos como estrellas fugaces, que son fenómenos luminosos producidos en la alta atmósfera por la ionización del aire causada por los meteoroides interceptados por la Tierra en sus mutuas órbitas alrededor del Sol. Entonces, el meteoroide es la partícula como tal y el meteoro es el fenómeno luminoso que produce esa partícula al ingresar en la atmósfera terrestre. Los meteoritos son meteoroides que atraviesan la atmósfera terrestre y logran llegar hasta la superficie porque no
se desintegran en su totalidad. Los bólidos son meteoros de magnitudes visibles, aparentes, importantes, similares, por ejemplo, a la magnitud del planeta Venus, y que atraviesan el cielo dejando tras de sí una estela luminosa y a veces produciendo un ruido como un disparo al romper la barrera del sonido. Esta es la animación o la imagen de un bólido en el firmamento. Este bólido pues no produjo ningún sonido de disparo, pero miren que deja una estela en el firmamento y luego desaparece. De acuerdo al color que tengan estos meteoros podemos determinar su composición. Lo vamos a ver un poco más adelante. Me referí en una de las diapositivas anteriores a la magnitud aparente. La magnitud aparente de una estrella o de un planeta o de otro cuerpo celeste es una medida de la cantidad de luz que se recibe del objeto. Esa magnitud fue definida inicialmente por Hiparco de Alejandría como que la estrella más brillante de una constelación tenía una magnitud de 1 y la menos brillante visible a simple vista tenía una magnitud de más 6. Entonces, hasta más 6 podemos observar objetos a simple vista o con el ojo desnudo, de magnitud hasta más 6. Magnitudes mayores de más 6 ya requieren de instrumentos. Con unos binoculares, con un objetivo de 50 milímetros de diámetro, se logra ver hasta objetos de magnitud más o menos 9. Con un telescopio de 3 pulgadas de diámetro en su elemento óptico principal, se logra ver hasta magnitud 11,5. Con un telescopio con un espejo o con un lente de diámetro de 6 pulgadas se logra ver hasta magnitud 13, con uno de 12 pulgadas hasta magnitud 14,5. Y en esta gráfica lo máximo es magnitud 20 con un telescopio de 200 pulgadas de diámetro. El telescopio espacial Hubble, pues en su trabajo de visualización en el rango del espectro visible, es posible ver con él y objetos hasta magnitud 32. Pero también existen magnitudes negativas que comienzan en el -1. Por ejemplo, la luna llena tiene una magnitud de -13. El Sol tiene una magnitud de -27. Y hay estrellas y objetos de magnitud 0. Por ejemplo, la estrella Vega de la constelación de la Lira tiene una magnitud de 0. Para tener en cuenta en la observación de las lluvias de meteoros, está lo que se denomina el punto radiante, que es un punto en la esfera celeste del que parece que salieran los meteoros de una lluvia de esos meteoros. Cada una de esas estrellas fugaces parece salir de un punto en el firmamento y es bueno entonces al observarlo devolverse con la imaginación al punto de donde parecía salir esa estrella fugaz y en esa zona localizar qué constelación hay, porque de acuerdo a la constelación de la cual parecen salir esa lluvia de meteoros, es lo que le da el nombre a ese fenómeno. Por eso, las lluvias de meteoros llevan el nombre de la constelación en la cual se encuentra el punto radiante. El origen de esas lluvias de meteoros es diverso. Lo más común es que sean originados por cometas, pero también puede ser originados por asteroides, por materia interplanetaria e inclusive por materia interestelar. Y hay dos tipos
de meteoros. Uno los pétreos, que se denominan aerolitos, y los otros los férreos, que se denominan los sideritos. Esta es una gráfica donde se muestra por qué ocurre una lluvia de meteoros. Un cometa cualquiera que pase en su camino hacia el perihelio, es decir, al sitio más cercano en su órbita al Sol, cuando pasa va dejando un reguero de basura en ese sendero producida por el desprendimiento de los materiales que conforman ese cometa. Ese material queda regado en ese sendero que lleva el cometa, y cuando la Tierra pasa en su órbita por ese reguero de basura, entonces todos esos elementos se introducen en la atmósfera terrestre produciendo el fenómeno luminoso que llamamos lluvia de meteoros o estrellas fugaces. Para ver estrellas fugaces es importante tener algunas recomendaciones. En primer lugar, alejarse de la ciudad y su contaminación lumínica. En segundo lugar, mantenerse alerta toda la noche, especialmente en las horas entre las 2 y las 6 de la mañana. En tercer lugar, adaptar los ojos a la oscuridad, evitando encender linternas o fuentes de luz blanca, y utilizar la luz roja que mencionamos en la primera diapositiva. En cuarto lugar, estar muy cómodo para la observación, evitando estar de pies. Mejor estar o acostado en una silla de playa o en un sleeping o bolsa de dormir, o inclusive en la grama mirando hacia el cielo, para evitar la fatiga a nivel del cuello por la observación hacia arriba estando de pies. En quinto lugar, abrigarse adecuadamente, porque como ya vimos, la observación es en las horas de la madrugada donde la temperatura baja en gran modo. Y llevar para la observación alimentos que produzcan calor, como por ejemplo café caliente, chocolate caliente o inclusive chocolatinas en barra, que le dan al organismo carbohidratos de rápida absorción, haciendo así que el organismo mantenga su temperatura, porque cuando uno está quieto observando el cielo se enfría muy más fácil que si está en movimiento. Y salir en grupo, no solamente para disfrutar la compañía de las personas conocedoras del tema, sino para disfrutar de la observación, porque dos ojos, cuatro ojos ven más que dos, y contar conjuntamente con los amigos y los compañeros de la observación el número de meteoros que vemos cada minuto. Esta gráfica muestra por qué es mejor observar esa lluvia de meteoros al amanecer. En esta primera flecha vemos el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. En la segunda, la rotación de la Tierra de occidente a oriente, siendo a la derecha las horas de la tarde y a la izquierda las horas de la madrugada. Entonces, la mejor hora para observar una lluvia de meteoros es precisamente en las horas del amanecer, cuando la Tierra está rotando en el sentido oriente-occidente, se está trasladando en este mismo sentido, de suerte que los objetos que estén flotando en el espacio interplanetario ingresen a la atmósfera en esta hora con mayor frecuencia. Este es un listado de las lluvias de meteoros del año, pero algunas son las más importantes o las más numerosas. Vamos a verlas. En primer lugar están las Perseidas, que se llaman así porque el punto radiante se encuentra en la constelación de Perseo. Tienen una actividad que va del 17 de agosto al 24, del 17 de julio al 24 de agosto, teniendo su día máximo el 12 de agosto al amanecer, con un total de 140 meteoros por hora. Su origen es el cometa periódico
109, que recibe el nombre de Swift-Tuttle. Luego vienen las Leónidas, cuya actividad se encuentra cada año entre el 14 de noviembre y el 21 de noviembre, siendo el máximo el día 17 de noviembre de cada año, con un total de 100 meteoros por hora en promedio. Luego viene otra muy importante en el mes de diciembre, cuya actividad está entre el 7 y el 17 de este mes de diciembre, siendo el máximo el día 13, con un total de 120 meteoros por hora. El origen de estas gemínidas es el asteroide 3200 Phaethon. Y están las cuadrántidas, cuya actividad está entre el 1 y el 5 de enero, con el punto máximo el día 4, con 120 meteoros por hora. El origen de estas cuadrántidas es el asteroide 2003 EH1. Ustedes dirán cuadrántidas, pero no hay una constelación que se llama el cuadrante. Pues esa constelación existió antes del año 1930. Y esa constelación fue omitida por la Unión Astronómica Internacional en ese año. Más adelante hay una gráfica de dónde es su ubicación. El origen de los colores que había mencionado anteriormente depende de la composición de esos meteoros o esos meteoroides. Cuando es amarillo o naranja, su composición es de nitrógeno y oxígeno. Cuando es verdosa, es magnesio, su principal componente. Cuando son azules, es el hierro. Cuando son rosado o violeta, es el calcio. Y cuando es blanco, es la combinación de varios elementos. En esta gráfica tomada del programa Stellarium, vemos cuál es el punto radiante de las Perseidas, que ya vimos que se llaman Perseidas porque el punto radiante parece estar en la constelación de Perseo. El 12 de agosto del año 2021 estuvo el radiante en este punto, cada año está en ese mismo sitio y produjo 140 meteoros por hora. El 17 de noviembre de cada año ocurren las Leónidas, que se llaman así porque el punto radiante está en la constelación del León. Y produce más o menos en promedio 100 meteoros por hora. Las cuadrántidas ocurren el 4 de enero de cada año y el punto radiante se encuentra en esta zona que corresponde a la constelación del Boyero. En este sitio existía hasta 1930 la constelación de el cuadrante mural, que ustedes ven acá en esta representación del siglo XVI, 16-17. Aquí está la constelación del Boyero, Bootes o constelación del Boyero, y junto a esa constelación del Boyero estaba la constelación del Quadrans Muralis o el cuadrante mural. De ahí que se llaman entonces las cuadrántidas. En este final de año hay una primera efeméride importante que corresponde al mes de noviembre y tiene que ver con la luna. El 19 de noviembre de este año, a las 4:02:53 horas de la madrugada del 19, vamos a tener luna llena. Esa luna va a estar a 405.303 kilómetros de distancia de la Tierra, va a tener una magnitud de -8,66 y en esa efeméride o en esa fecha ocurre un eclipse de luna. Esta gráfica muestra la diferencia entre los eclipses solares y lunares. Un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre el Sol y la Tierra.
produciendo una sombra en forma de cono que toca la superficie de la Tierra. Un eclipse de luna ocurre cuando la Tierra es la que se interpone entre el Sol y la Luna, ocurriendo el eclipse cuando la Luna se introduce en el cono de sombra que forma en el espacio interplanetario la Tierra. Cuando la Luna se introduce en ese cono de luz, disminuye su luminosidad y adquiere la Luna una coloración interesante. Esta es otra gráfica para esquematizar qué es un eclipse de luna. Cuando la luna entra en esta zona que se llama de penumbra, se disminuye la luminosidad de la luz que refleja la luna del sol. Pero cuando la luna se introduce en este cono de sombra total que produce la Tierra en el espacio interplanetario, la luna adquiere colores muy bonitos, sobre todo el color café o el color naranja. Existen tres tipos de eclipses de luna: los eclipses penumbrales, cuando la luna está completamente inmersa en lo que se llama la penumbra del cono de sombra que produce la Tierra en el espacio interplanetario. El eclipse parcial, cuando parte de la luna está en la zona de la penumbra y parte de la luna está en lo que se llama la umbra, o sea, en la zona más oscura de ese cono luminoso, haciendo que la Tierra o la sombra de la Tierra se introduzca en parte de la superficie visible de la luna en su fase de luna llena. Y está el eclipse total, cuando la luna está en la zona de la umbra, de esa sombra que proyecta la Tierra en el espacio interplanetario. Cuando la luna va a entrar en un eclipse total, pasa por estos diferentes estadios en la sombra que proyecta la Tierra en el espacio interplanetario, primero en la umbra y luego primero en la penumbra y después en la umbra. Y cada uno de estos puntos señala momentos específicos del eclipse. Esos momentos son descritos en esta gráfica que se encuentra en la página web Mr. Eclipse, que es manejada o que es administrada por Fred Spenak, donde se hacen los pronósticos de la ocurrencia de eclipses tanto de sol como de luna. Entonces, el 19 de noviembre de este año hay un eclipse parcial de luna porque la luna no alcanza a entrar en su totalidad en la zona de la umbra. Se introduce en la zona de la umbra en un 97,4%. Parece que fuera total, pero como no está en su totalidad la superficie de la luna o el disco lunar en la zona de la umbra, por eso se llama parcial. Esta es otra representación en esa misma página de cuáles van a ser los lugares en los cuales se va a observar el eclipse, ya sea en su totalidad, y para Colombia, que está aquí, en su parcialidad, una parcialidad muy importante porque es del 90, casi el 97,5%. Para esta zona de la Tierra, específicamente pues la península arábiga, África, parte de Rusia, los Países Bajos, pues va a haber un eclipse total. Existe una aplicación para los móviles de Apple o con el sistema operativo iOS que se llama Eclipse Guide, en el cual nos muestra la efeméride de ese eclipse, cómo va a ser su ocurrencia y como el móvil en donde uno lo tiene pues está ubicado en el sitio geográfico donde uno vive, le muestra las horas reales en las cuales ocurrirán las diferentes fases del eclipse lunar. Aquí vemos que el máximo de ese eclipse va a ser a las 4 de la mañana, 2 minutos y 53 segundos. Pero miren que tiene una duración desde la 1 de la mañana
hasta que sale, hasta que sale el sol o se pone la luna en su totalidad. Entonces dura todo el amanecer, desde la 1 de la mañana hasta que sale el sol. Con el programa Stellarium se puede recrear el panorama del eclipse. Cuando se inicia la fase de penumbra, es decir, cuando la luna está en la penumbra de esa sombra que produce la Tierra en el espacio interplanetario, a la 1 de la mañana, 2 minutos y 9 segundos, este es el panorama del cielo. La luna en la constelación del Toro. Si hacemos un acercamiento, la cosa se vuelve más interesante porque vemos la luna en la fase de penumbra con una tonalidad diferente al blanco, ya con un color amarillento, muy cerca al cúmulo abierto de las Pléyades, en la constelación del Toro. Ahí permanecerá la luna durante todo su fenómeno de eclipse, cambiando de coloración de acuerdo a la evolución del eclipse. A las 2:18 ya la luna llegó a la zona de penumbra total y va a tener un aspecto un poco diferente, un amarillo menos brillante, siempre al lado del cúmulo abierto de las Pléyades. Y a las 4 de la mañana, 2 minutos y 53 segundos, está la fase de totalidad. Como les decía, el disco de la luna va a estar cubierto por la sombra de la Tierra en un 97,4%. Y ustedes ven que la coloración de la luna ya es una coloración ladrillo, o inclusive podrá llegar a ser de color naranja porque o un café mucho más oscuro debido a las erupciones volcánicas que están ocurriendo en la actualidad en la Tierra, principalmente la erupción en la isla La Palma del conjunto de Islas Canarias. Miren que queda un resto del disco de la luna sin ocultarse totalmente por la umbra que produce la Tierra. Por eso se dice que es un eclipse parcial de luna, porque la superficie de la luna cubierto es del 97,4%. Siempre la luna acompañada por el cúmulo abierto de las Pléyades. Bueno, ¿qué cosas interesantes hay para ver en el mes de diciembre? Desde Medellín. He tomado algunas horas y algunos días del mes de diciembre para mostrar esos fenómenos. Por ejemplo, el 6 de diciembre a las 6:30 de la tarde, este es el panorama del cielo. Observamos las constelaciones hacia el horizonte occidental con las figuras que nos muestra el programa Stellarium, constelaciones como Sagitario, donde se encuentra el planeta Venus y donde se encuentra la luna en su fase creciente. Más arriba está la constelación del Capricornio, donde se encuentran el planeta Saturno y el planeta Júpiter. Al quitar las figuras vemos con más claridad las estrellas principales de cada una de las constelaciones hacia este horizonte occidental, la Luna, el planeta Venus, Saturno y Júpiter, la constelación de Sagitario, la constelación del Capricornio y algunas constelaciones vecinas como la constelación del Águila, la constelación de la Grulla, la constelación del Pez Austral con su estrella principal, Fomalhaut. Este es un acercamiento del sector donde están la Luna y el planeta Venus en lo que se denomina una conjunción. Una conjunción, es decir, un acercamiento aparente de dos cuerpos celestes en el firmamento. En este caso, el planeta Venus y la Luna. En el cenit, a esa misma hora, observamos la constelación del Pegaso o el caballo alado, a cuyo lado está la constelación de Andrómeda, importante
el reconocimiento de estas dos constelaciones porque vamos a ver un objeto bien interesante que se puede observar más tarde. Vemos aquí el mismo sector del cenit a la hora que habíamos dicho, 6:30 de la tarde del 6 de diciembre, con la constelación de El Pegaso, la constelación de Andrómeda, la constelación de los peces, la constelación de Acuario, por aquí está el planeta Júpiter. El 7 de diciembre, o sea, un día más tarde a la misma hora, ya la luna está más alta, está creciendo, siguen entonces los tres planetas Venus, Saturno y Júpiter. Ya la luna no está cerca a Venus, sino que está cerca a Saturno. Y en los días subsiguientes la luna seguirá moviéndose en el firmamento día a día. El 8 de diciembre entonces va a estar más cerca al planeta Júpiter y va a tener una fase más avanzada de la fase creciente. El 13 de diciembre se podrá observar la lluvia de meteoros de las Gemínidas. Gemínidas porque su punto radiante parece salir o parece estar localizado en la constelación de los gemelos. Esta es la constelación de los gemelos y el punto radiante. La luna va a estar en cuarto creciente a las 2 de la mañana y a esa hora este es el panorama hacia el punto cardinal norte. Hacia las 2 de la mañana la luna ya va a estar por debajo del horizonte, de suerte que si no hay nubes se pueden observar esas gemínidas, que se espera para el amanecer del 13 de diciembre unos 120 meteoros por hora, es decir, si la hora tiene 60 minutos y son 120 meteoros, entonces son 2 meteoros por minuto. Este es el panorama el 15 de diciembre a las 7 de la noche, donde podemos observar entonces o debemos identificar el cuadrado del Pegaso y la constelación de Andrómeda. ¿Por qué es interesante? Porque en este sitio de la constelación de Andrómeda vamos a observar una nube alargada muy cerca de esta estrella que se llama la estrella Mu de Andrómeda. Para llegar a esta estrella, pues localizamos la estrella Alfa de Andrómeda, que se llama Alpheratz, luego la estrella Beta, que se llama Mirage, y nos dirigimos hacia el horizonte encontrando la estrella Mu y luego la estrella Nu. Y muy cerca a la estrella Nu está esta mancha alargada que corresponde al objeto Messier número 31 y al número 224 en el nuevo catálogo general. Ese objeto es esta galaxia que ustedes observan acá. Aquí está la estrella Nu de Andrómeda, una galaxia espiral que corresponde a la galaxia de Andrómeda. La galaxia Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz de distancia, que en las noches donde, como esta noche que estamos relatando, no va a tener la luna por encima del horizonte, si no hay nubosidad y estamos en un sitio oscuro, esta galaxia se puede ver a simple vista. Se mejora su visualización con unos binoculares o con un telescopio. Está a 2 millones de años luz. Si hacemos las cuentas de a qué distancia está esta galaxia, pues podemos hacer estos cálculos que están en esta gráfica y aquí está calculado qué distancia en kilómetros corresponde a un año luz. Un año luz no es entonces una medida de tiempo, sino de distancia. Un año luz corresponde a esta cifra en kilómetros. Como la galaxia está a 2,5 millones de años luz, si hacemos la cuenta, habría que multiplicar esa cifra por
2 millones de años luz y nos daría esa cifra. Para el 15 de diciembre, este es el panorama hacia el hemisferio norte. Identificamos claramente la constelación de Casiopea como una M y en su vecindario la constelación de Perseo. Y aquí hay un objeto interesante entre las dos constelaciones, objeto que está ubicado en los predios o en los límites de la constelación de Perseo. Este es un objeto que no es una nebulosa, sino que son dos grupos de estrellas que se llaman el cúmulo doble de Perseo. Son dos cúmulos abiertos que se pueden observar con unos binoculares de fórmula 7×50 o 10×50. Se observan los dos grupos de estrellas o los dos cúmulos abiertos de estrellas que se encuentran a 7600 años luz de distancia. Estos cúmulos no son visibles a simple vista, hay que utilizar siempre unos binoculares y es muy bonita su visualización porque son dos cúmulos abiertos que se observan en el mismo campo de observación con unos binoculares. El 15 de diciembre hacia las 7 de la noche es importante la constelación de Orión por encima del horizonte oriental. Esta constelación comienza a observarse por el horizonte oriental desde el 1 de diciembre, cuando se acaba de ocultar la constelación del Escorpión, que está en el lado opuesto a 180 grados. Pero para el 15 de diciembre a las 7 de la noche ya se encuentra a esta altura. Y en esta constelación es interesante observar primero sus estrellas principales, Betelgeuse, que es una gigante roja, Rigel, que es una gigante blanca, que inclusive es doble, Bellatriz y Saif. Y en el centro o en la mitad de este cuadrilátero, tres estrellas que forman lo que se denomina el cinturón de Orión, que también se conoce como las tres Marías o los tres Reyes Magos. Y importante que pendiendo o colgando de este cinturón se encuentra la espada de Orión. Y en la espada de Orión, un objeto muy interesante que es la nebulosa de Orión. Nebulosa que en las fotografías con los grandes telescopios y fotografías procesadas por computador, pues tiene este aspecto. Pero si lo observamos con unos binoculares o con un pequeño telescopio, tiene este aspecto muy, muy, muy diferente. La mayor parte de las personas esperan ver la nebulosa como están en las fotografías de los libros, en las láminas que aparecen en las páginas web, pero realmente con el ojo solamente vemos tonos de gris. Esta es la misma nebulosa de Orión vista con un pequeño telescopio. Esta nebulosa, que constituye el objeto Messier número 42, está a 1344 años luz de distancia. Si observamos en esa misma fecha, en el vecindario se encuentra la constelación del Toro, en la misma pues en que la luna casi un mes antes fue eclipsada por la Tierra, y en esa constelación vamos a encontrar ese cúmulo abierto que describimos cuando estuvimos mirando el eclipse de luna, que son las Pléyades. Las Pléyades, que es un cúmulo abierto o un cúmulo galáctico, es el número 45 en el catálogo de Messier y se encuentra a 430 años luz de distancia de la Tierra. Este cúmulo se puede ver a simple vista, se puede mirar espléndidamente con unos binoculares. Con un telescopio no es tan espectacular porque el telescopio ve apenas pequeñas zonas de ese gran cúmulo abierto. Y viene la segunda efeméride importante del fin de año, y es la observación del cometa
2021 A1 denominado cometa Leonard, que tiene buenos pronósticos para el mes de diciembre. Recordemos que un cometa no es más que un objeto rocoso, irregular, que posee túneles en su interior y que está recubierto por material congelado que ha recogido en su órbita alrededor del Sol desde las profundidades del sistema solar. Ese objeto, cuando se acerca al Sol debido al viento solar, su material que está en la periferia o que lo recubre o que está posado sobre el núcleo empieza por la temperatura a pasar del estado sólido al estado gaseoso, es decir, se sublima ese material formando gases que van a dar lugar en primer término a lo que se llama la coma del cometa y en segundo lugar a la cola del cometa. Vamos a mirar enseguida los pronósticos con estas diversas fuentes de cómo va a estar ese cometa para el mes de diciembre. Vamos a mirar el pronóstico con el programa Stellarium en su última versión, el de la página cometografía.es de Pepe Chambó, con el software Starry Night Pro Plus, en la página del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y en la página de Seiichi Yoshida, que es un observador y seguidor de cometas y que también presenta pronósticos para este cometa. Este cometa fue el primer cometa descubierto en el año 2021 y por eso se le da el nombre de cometa 2021 A1 porque fue descubierto en la primera quincena del mes de enero. El mes de enero es el mes A y la primera quincena el número 1. Después recibió por la Unión Astronómica Internacional el nombre de su descubridor, Leonard. Es un cometa de trayectoria hiperbólica que fue descubierto en el observatorio Monte Lemmon el 3 de enero del 2021, un año antes del perihelio. El perihelio es la zona de la órbita de un cometa más cercana al Sol. El perihelio va a ser el 3 de enero del 2022 y fue descubierto un año antes de esa fecha, muy lejano en las profundidades del sistema solar. La aproximación más cercana a la Tierra será el 12 de diciembre del 2021 a 0.7 unidades astronómicas, es decir, un poco más de 78-80 millones de kilómetros de la Tierra, y se calcula que va a tener una magnitud de 5,5. Y el perihelio ocurrirá el 3 de enero del 2022 con una magnitud de 9,9 visto desde la Tierra y estará a 0,6 unidades astronómicas de la Tierra. Este es el señor Greg Lemon, quien fue quien descubrió el cometa en el observatorio del Monte Lemmon en Arizona con un telescopio que ustedes ven aquí en la ilustración de 1,5 metros de diámetro. Entonces, con el programa Stellarium los pronósticos son los siguientes. Para el 18 de diciembre estará ubicado muy cerca al planeta Venus. Esto es a las 7 de la noche y tendrá una magnitud de 4,69. Recordemos que la magnitud es el brillo aparente de un objeto en el cielo. La diferencia de magnitudes entre una estrella y un cometa es importante tenerla en cuenta, porque recordemos que las estrellas son objetos puntuales, los cometas son objetos no puntuales, es decir, más amplios en el firmamento. Entonces, una estrella de magnitud 4,69 no brilla lo mismo que un cometa de magnitud 4,69. ¿Por qué? Porque la luz de la estrella está condensada en un punto. La magnitud de un cometa se calcula como si toda la luz que produce el cometa estuviera en un punto. De ahí que aparentemente
pues tiene una magnitud de 4,6, pero la luminosidad no es igual a la luminosidad de una estrella de 4,6. Para el 20 de diciembre estará un poco más alejado del planeta Venus y la magnitud será de 4,9. Para el 25 de diciembre sí que se alejará más del planeta Venus, estará en la constelación, en esta constelación que es la constelación del microscopio, y tendrá una magnitud de 5,48. Ya para este momento ya no se puede o se cree que no se puede ver a simple vista y hay que echar mano de binoculares. Todos estos cálculos son a las 7 de la noche, 25 de diciembre. Para el 28 de diciembre tendrá una magnitud de 5,75, para el 30 de diciembre de 5,92. Con el programa Starry Night Pro Plus, la última versión, pues la ubicación es la misma y este programa pronostica las mismas magnitudes. Este es el 18 de diciembre, aquí está el 20 de diciembre, el 25 de diciembre, el 28 de diciembre, el 30 de diciembre. En la página web de cometografía.es, que administra Pepe Chambó o José Chambó, se encuentra este gráfico que pronostica la luminosidad del cometa de acuerdo a las luminosidades que ha tenido desde su descubrimiento. Este ha sido el comportamiento de las mediciones de la luminosidad del cometa en los diversos días en los cuales se ha medido, haciendo una proyección hacia el mes de diciembre y enero, de diciembre de este año y enero del año próximo. En este punto donde está este triángulo azul corresponde a la máxima aproximación a la Tierra. Este gráfico calcula una magnitud de un poco más de 3, o sea, visible a simple vista. Y este del círculo amarillo es cuando está en el perihelio, es decir, muy cerca del Sol, ya no lo veríamos pues desde la Tierra, con una magnitud de 4,9. O sea que esta fecha es importante, pero no quiere decir que es la única. Se puede observar pues a partir del 20 de diciembre hasta los primeros días de enero. En la página del Laboratorio de Propulsión a Chorros de la NASA se encuentra estas diferentes gráficas donde se ve el transcurrir o el discurrir del cometa con respecto a los planetas interiores. Aquí estaría el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y esta sería la trayectoria del cometa. Viene desde el norte y va discurriendo hasta que pasa el plano de la órbita terrestre y ya se va hacia el sur. También ofrece en esta misma página se ofrece este gráfico donde pues, se pueden hacer pronósticos de la ubicación y la magnitud del cometa. Para el 22 de diciembre dice esta página que la magnitud aparente va a ser de 8,74, es decir, peor que los otros dos pronósticos anteriores, y que va a estar a una altura de 18 grados sobre el horizonte en la constelación del microscopio. En la página de Seiichi Yoshida se calcula que para el 25 de diciembre más o menos la magnitud aparente de este cometa va a ser de un poco más de 4, unos 4,3, 4,4, o sea, pues probablemente visible a simple vista. En resumen, pues saber cuál va a ser la magnitud aparente de un cometa es muy difícil, solamente observando en los días precisos se puede conocer si se va a ver a simple vista o no, o sea que hay que esperar hasta la fecha. Otro fenómeno que se puede observar en el mes de diciembre son los pasos visibles de la Estación Espacial Internacional vistos desde Medellín. Se puede mirar esos pronósticos en esta página web, a la cual pues uno se puede loguear como dicen ahora, o se pueden suscribir
colocando la ubicación geográfica y las coordenadas geográficas del lugar, y ya uno pues puede escoger el idioma, y ya cada vez que uno entra a la página y pone su identificación y su contraseña, pues él va a ubicar el programa en el sitio donde uno vive y le va a dar información. Por ejemplo, una de las tantas que aparecen en la página. Aquí están los pasos visibles de la Estación Espacial Internacional entre el 10 y el 20 de diciembre, que son las fechas en las cuales se va a ver la estación en este mes de diciembre. Y existen estas cinco oportunidades para observarlo, ya sea en la mañana, ¿cierto? Por ejemplo, estos dos en la mañana o en la tarde. Pues para que la gente madrugue es más difícil, es más fácil verlo en la tarde. Entonces existen estas tres oportunidades para observar la Estación Espacial Internacional con un brillo muy importante, con una magnitud aparente muy importante y con unas alturas también importantes. 10, 11 y 12 de diciembre, entre las 6:30 la primera, las 7:20 la segunda y las 6:30 la tercera. Es decir, diciembre 10 a las 6:30 de la tarde, diciembre 11 a las 7:20 y diciembre 12 a las 6:30. Esa misma página nos provee estos mapas donde podemos ubicarnos geográficamente con los puntos cardinales y conocer cuál va a ser la ruta que va a seguir la estación durante su tránsito por el cielo de Medellín. En este caso va a tener esta ruta, aquí está la flecha que indica el sentido, entonces se va a observar a una altura máxima de 37 grados sobre el horizonte, que viene a ser el horizonte nororiental, con una magnitud de 3,3, o sea, importante. 10 de diciembre. El 11 de diciembre va a ser mucho más brillante porque miren que discurre muy cerca al horizonte occidental, por donde se acaba de ocultar el sol, porque son las 7:22 de la tarde, de la noche. Van a tener una magnitud de 0,5, pero la altura máxima a la cual pasará es de 15 grados sobre el horizonte, o sea, muy bajito. Dependiendo del lugar donde estemos en el Valle de Aburrá, pues tendremos la oportunidad de verlo o no verlo, debido a que en el horizonte occidental hay unas montañas de altura importante. Este sería el 12 de diciembre, con una altura mayor también hacia el occidente, pero una altura mayor de 33 grados y una magnitud de menos 1,8 en este sentido. Y por último, aquí tenemos el 16 de diciembre, pero a las 5:30 de la mañana, más precisamente las 5:29, con una altura de 81 grados sobre el horizonte, para discurrir entre el suroccidente y el nororiente, en este sentido, con una magnitud de menos 3,9 a las 5:29 de la mañana. Y la última, el 17 de diciembre, a las 4:42 de la madrugada, a una altura de 39 grados sobre el horizonte suroriental y una magnitud de menos 2,3. Eso era lo que tenía para contarles. Este recuento nos sirve entonces para ocuparnos de mirar el cielo desde mediados de noviembre hasta finales del mes de diciembre. Espero que haya sido de su utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.